El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el valor de los ladrillos en Uruguay. ¿Quiénes invierten en el mercado inmobiliario? Lo conversamos con Gonzalo Martínez, que es CEO de Moebius Consultora Inmobiliaria. También vamos a hablar del mercado de adquisiciones de empresas tecnológicas uruguayas por parte de extranjeras y multinacionales, y entre otros temas que hacen a las empresas de tecnologías de la información, con Leonardo Loureiro, que es CEO de Quanam en Estados Unidos. Como lo anunciábamos, vamos a recibir, aquí ya está en estudios, a Gonzalo Martínez Vargas, que es CEO de Moebius, consultora inmobiliaria, y vamos a hablar de lo que es el valor de los ladrillos en Uruguay, ¿no? En términos generales, ya vamos a ir desgranando esta charla, pero allí hablar de esto es obviamente hablar de cómo están los valores de la propiedad en Uruguay en la actualidad. Bien, los valores año a año se van incrementando, no es una cosa que se mantengan estática. Evidentemente la inflación influye, el valor del dólar también, y también es un tema de oferta y demanda. Entonces se van ajustando los valores un poquito todos los años. Hoy por hoy tenemos unos valores realmente interesantes, donde prácticamente se está construyendo para clase media o clase media alta, con algunas viviendas premium en las zonas de la costa o algunos barrios jardín. Nosotros no nos gusta hablar de barrios privados. En eso podemos tener que esos valores son valores aproximadamente el promedio de Montevideo son $125.000 para las viviendas. Ahí estamos juntando las propiedades nuevas con las usadas y a su vez las de todos los tipos de ambientes, monoambiente, un dormitorio, 2 o 3, en los diferentes barrios. Ese es el promedio. Evidentemente es un valor relativamente alto para la gente que es trabajadora y tienen unos salarios, vamos a decir, buenos, pero les cuesta un poco acceder a un ahorro para poder comprarlo. Allí se toma, digamos, un promedio entre lo que es vivienda nueva, usada, y dentro de la vivienda nueva, vivienda promovida, que tiene algunos... Exactamente, sí, ese es el promedio que maneja el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros lo tratamos de volcar para que la gente lo pueda entender. Y sí, más que nada se maneja la vivienda usada, donde el promedio son 37 años, cuando se hace esta estadística, y la vivienda nueva, bueno, tenemos cerca de, en vivienda promovida, por ejemplo, se han entregado hasta ahora 16.000 viviendas en un proyecto de construirse cerca de 36.000, y bueno, en la zona premium, Positos, Malvin, Carrasco, hay un par de miles más, quizás algo más de un par, que se están construyendo y se han terminado en los últimos años, y eso levanta los valores sin duda. Incide también el valor del alquiler, ¿no? Cuando hablamos del valor de la vivienda, no solamente pensemos en la compra o la venta, sino también en los arrendamientos. ¿Y allí, por ejemplo, hay alguna cifra estimada de promedios? El promedio va un poco por barrios. Podríamos decir que Positos es uno de los barrios más caros. El promedio está cerca de $900. Cordón está un poco más, ya llegando a los $500 como promedio. Tiene un poco que ver mucho con la oferta que hay de bastantes unidades, y a su vez también una cosa, lo que pasa es que cuando se entregan los edificios, inmediatamente al poco tiempo, podemos hablar 2 o 3 meses, las viviendas se arriendan. Entonces digamos que el edificio queda completo. Eso hace que haya mucha demanda de alquileres y a su vez genera una atracción para inversores extranjeros, porque para ellos tener exoneraciones impositivas, como es la vivienda promovida, que es la que otorga, y que la vivienda genere una renta, un 6% mensual promedio, y se alquile inmediatamente, es una gran ventaja para poder usar ese capital en ladrillos. Ya vamos a hablar de los inversores extranjeros. Perfecto. Pero a propósito, ¿no? Y en términos bueno, estábamos hablando de Montevideo y zona suburbana, que sería ciudad de la costa, ¿no? Y que allí se extiende con toda la zona de barrio jardín, bueno, barrios privados y demás. Pero ¿qué pasa en el interior del país, ¿no? Con el valor de la propiedad para lo que es la compra y también para los alquileres? ¿Hay mucha diferencia? Prácticamente los valores de venta de las unidades de vivienda promovida son muy parecidos a los de Montevideo, zona centro cordón, en casi todo el interior. Ahora, cuando empezamos a hablar de
el promedio de las compraventas de todos los negocios, estamos hablando que es una estadística sobre base de unidades viejas, donde el promedio son 37 años. Entonces, evidentemente baja el valor. El promedio hoy que maneja el Instituto Nacional de Estadística para el interior son $55.000. Hablamos de viviendas. Viviendas son casas y apartamentos. No estamos hablando de campos, chacras o locales o depósitos. En el interior hay una fuerte demanda de vivienda. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, el 60% está en el interior. Mientras que, cosa rara, en Montevideo tenemos la mitad de la población. Claro. Son datos que hay que empezar a desmenuzar y ver un poco toda la importancia que tiene el interior. Por ejemplo, en vivienda promovida se han entregado 16.000 viviendas. Montevideo tiene el 75% de esas construcciones. El 25% queda para 18 departamentos. De los 18, en 11 años de vivienda promovida, solo un departamento tuvo siempre un proyecto por año, que es Florida. Ni siquiera Canelones, ni siquiera Maldonado. Y a su vez, han recibido 170 viviendas. Si tiramos la entrega de las viviendas en 11 años, da una vivienda por mes. O sea, no alcanzamos a manejar la gente que se independiza de su casa, los matrimonios que se forman, los matrimonios que se separan, porque uno por mes es casi inviable que se pueda llegar a bajar el déficit habitacional de los departamentos. Puntualmente, Florida, que tiene pocos edificios antiguos cerca en la capital, hay más o menos 10, y nuevos debe haber 3, 4. Allí es interesante, ¿no? Porque digo, es menos de la mitad acceder a una propiedad en el interior que en Montevideo, teniendo en cuenta el promedio, ¿no? Que obviamente varía por zona y seguramente pasará lo mismo en el interior. Pasa lo mismo del interior. El tema es que por lo general siempre se prefiere comprar vivienda nueva. Puede ser recién estrenada o a estrenar. Entonces ahí los valores son similares a los de Montevideo. Valor metro cuadrado, valor precio final. ¿Y allí qué pasa con los departamentos? ¿No? Porque bueno, uno tiende a pensar que quizás los de franja costera son los más demandados. Obviamente que bueno, hay una situación poblacional, ¿no? Que allí lo demanda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Canelones. ¿Qué pasa en Maldonado, Colonia y otros departamentos que quizás puedan sorprender con alguna cifra? Sí, podemos sorprender un poco con el gran impulso que tienen los barrios jardín, que están casi siempre fuera de Montevideo. Lo que se busca son tierras grandes, estamos hablando de muchas hectáreas, para hacer prácticamente casas o apartamentos tipo dúplex, donde hay más espacio verde propio y también en el entorno. Es un poco lo que nos está pidiendo la gente después de la pandemia, ¿no? O sea, la cabeza está generando espacios de recreación, de ahí vienen los espacios verdes. Están creciendo muchísimo en todo el interior del país. O sea, digamos que la ciudad en el centro, o las ciudades de las capitales del interior, como que ya están todas tomadas, no quedan grandes tierras, incluso para hacer edificios. Entonces hay que ir a buscar hacia las afueras, y la gente prefiere, porque está muy cerca. O sea, estamos acostumbrados a ver en el interior que la gente se maneja en auto o en moto. En Montevideo capaz que no es tanto el tema de la moto, en el interior sí. Entonces esas distancias son muy cortas y es muy fácil ir y venir del domicilio, de la casa al trabajo. Y es impresionante lo que se está haciendo. Por ejemplo, en esa oferta que tú estás preguntando, Maldonado tiene más oferta de viviendas para alquilar y para vender, no temporaria, para alquilar y vender, que Montevideo. O sea, le gana cerca de un 35% más. Tiene cerca de 68.000 viviendas para comercializar, mientras que Montevideo anda cerca de 49. O sea, es un número bastante importante. ¿Llegó a un techo Montevideo? No. Creo que se va a seguir construyendo. Nuestras perspectivas para este año son que va a haber cerca de 75 edificios nuevos, a un promedio de unos 40, 50. Son un montón de unidades, son cerca de 3.500, 4.000 que puedan haber. Entonces, hay gente que está viendo del exterior a construir, o sea, están viendo peruanos, están viendo chilenos, a construir edificios, están comprando tierras. Otro tema de un poco de innovación que hay en el mercado que se está moviendo son el tema de la multifamily o build to rent, que es construir para alquilar, donde se construyen edificios pensados para el inquilino y es de un único dueño. Puede ser, por ejemplo, una sociedad, un grupo familiar o un fondo de inversión, que lo que hacen es construyen para alquilar.
Eso debería significar mayor ingresos de capital al país y obviamente por ser un número importante, deberían ser unidades de 100, 200, 300 o 500. Es alguna tendencia en Estados Unidos es muy fuerte, en España, en Alemania, en Reino Unido. Eso tiende a bajar los alquileres. Entonces, eso creemos que por ese lado es donde va y el interior tiene esa necesidad. Creo que estaría bueno ir al interior y pensar en proyectos así. O sea, están invirtiendo principalmente en Montevideo, los extranjeros. Porque ellos conocen más Montevideo, Bien. no conocen el interior. Nosotros estamos tratando, a raíz de un informe que sacamos hace bien poco de los valores de las propiedades, de mostrarles un poco cómo es el mercado del interior y, bueno, llevarlos un poquito para ese lado, para salir de lo tradicional que es Colonia o Salto, Maldonado y Canelones. Sí, justamente lo tengo aquí en Adelante. pantalla, el informe muy interesante, por cierto que vamos a tratar de desgranarlo lo máximo posible en esta nota, ¿no? Porque allí, dato no menor, y justo ya nos aproximamos, es los extranjeros que invierten, ¿no? en propiedades en nuestro país. Y allí hay datos interesantes que ustedes desde la consultora vienen analizando. Me mencionaba peruanos, chilenos, seguramente que están los argentinos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿En qué están invirtiendo en propiedades? ¿Qué tipo de propiedades y dónde? Invierte prácticamente en Montevideo. Sí. Digamos que el mercado inmobiliario de Montevideo en particular son dos. Vivienda promovida, lo que es toda la zona, digamos, de Rivera, 18 de Julio, un poquitito más al norte, de ahí hacia el norte. Sí. Y la zona premium, desde Pocitos hasta Carrasco. Porque en realidad Barrio Sur, Palermo, Cordón, Centro, Parque Rodó, es parte de la vivienda promovida. Ellos lo que buscan los inversores es buenos precios. La vivienda promovida, por las exoneraciones que tiene para los constructores, baja los valores del costo y por lo tanto los valores de venta, genera buenas rentas y sobre todo una cosa que tiene Uruguay, uno de los pocos países en el mundo que tiene exoneraciones impositivas para el inversor, para construir y para el propietario. Entonces eso lo hace muy atractivo y con rentas del 6%. Es una renta muy alta, bien interesante a nivel mundial. Argentinos, por ejemplo, en vivienda promovida han comprado cerca de 2.500 viviendas. Es un número interesante. ¿En qué periodo? 11 años. 11 años. Del 2011, vivienda promovida del 2011 hasta el 22. Al 23 prácticamente no hay datos, muy nuevito el 23. Han invertido cerca de 300 millones de dólares. Es una cifra de casi el 10% en valores. En vivienda estaríamos hablando cerca de un 15%. Por eso son los que tienen mayor inversión como ciudadanía. Los brasileros también invierten mucho, a ellos les gusta más Punta del Este, les gusta más la parte de turismo, eso sí es más premium. Y chilenos y peruanos están buscando rentabilidad. Hay problemas en sus países y la economía no está tan bien y bueno, buscan una tranquilidad que es la que puede brindar el Uruguay. Allí preguntarle, ¿no? Hay un dato muy interesante que estamos viendo en pantalla, ¿no? De cuánto valen todas las viviendas en Uruguay. No sé si nos puede ampliar un poquitito ese lo que hicimos punto. fue empezamos a analizar los valores y encontramos que Uruguay tiene aproximadamente 1.300.000 viviendas. Siempre hablamos de viviendas, casas y apartamentos. Sí. En función de los promedios que maneja el Instituto Nacional de Estadística, encontramos que el promedio era unos $110.000 por cada propiedad. Eso nos da cuánto vale cada propiedad sobre el total de viviendas. Uruguay vale 110.000 millones de dólares. En lo mismo podemos hablar de Montevideo. Montevideo vale 67.000 millones de dólares. Pocitos vale 5.500 y el Cordón vale cerca de 3.000 millones de dólares. Son datos que hasta ahora nunca se habían publicado. Estás teniendo la primicia en este momento. Estoy teniendo la primicia y estamos viendo en pantalla los gráficos allí de cuánto valen todas las viviendas en Uruguay y en Montevideo. Y también vamos a pasar a una pantalla en estos momentos. ¿Quiénes podrían comprar todas las viviendas en Uruguay? Es un dato de color, pero interesante para digamos, tener una idea, ¿no? de los valores y de los accesos, ¿no? Sí, es una píldora, una grajea que nosotros pusimos. Solamente 4 de los multimillonarios del mundo podrían comprar todas las propiedades de Uruguay en el hipotético caso que estuvieran a la venta, siempre hablando de apartamentos y casas. Los más conocidos son Elon Musk y Jeff Bezos, el de Tesla, ahora Twitter, y el de Amazon. Ellos tienen un capital cerca de 180, 190 mil millones de dólares
y podrían comprarlo. Increíblemente, Bill Gates y Carlos Slim no llegan, se deberían conformar con comprar Montevideo a 67.000 millones de dólares. Su capital de Bill Gates es cerca de 95.000 millones de dólares. Bien, bueno, y aquí tenemos también en Bernard Arnault, que es director ejecutivo del LVMH. Sí, de L'Oréal también. Sí, y Larry Ellison, presidente de Oracle. Bueno, exacto. Muchas gracias por todos estos datos, por toda esta información. Gonzalo Martínez Vargas, CEO de Moebius, consultora inmobiliaria. Allí también en la web pueden acceder a un montón de informes súper interesantes y vamos a volver a convocarlo porque hay mucha tela para cortar en lo que hace al mercado inmobiliario y al valor de los ladrillos en Uruguay, como titulamos esta charla, pero tendremos otras. Perfecto, a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar aquí. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir a Leonardo Loureiro, que es CEO de Quanam en USA. Es expresidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, actualmente directivo. También está en la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay. En fin, tiene un montón de cargos, Leonardo, que los vamos a ir compartiendo durante el programa. Gracias por estar aquí, Leonardo. Y allí introducirnos en un tema no menor que hace también en el mundo de las empresas tecnológicas, son las adquisiciones, ¿no? De las empresas uruguayas por parte de extranjeras o multinacionales. En ese sentido, ¿cómo está ese mercado? Primero que nada, gracias, Tatiana, por la invitación. El mercado de adquisiciones, o como se dice en el término internacional, el merger and acquisition, porque a veces son fusiones y adquisiciones, era un tema que en Uruguay no venía dándose. O sea, yo siempre utilizo esta situación actual para explicar de que hemos llegado al nivel de madurez en donde se producen muchas fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces, lo que terminó pasando es que empezaron a haber ejemplos de fusiones en su momento, después empezaron a haber adquisiciones. Hubieron adquisiciones en el pasado muy pequeñitas, otras no tan pequeñas, pero empezó a ver como que el camino era ese y que se podía construir una empresa y que cuando evolucionara podía haber lo que se denomina dos formas de salida, o la inyección de capital, la salida, en realidad tres: la salida a la bolsa o la adquisición por parte de una empresa más grande. En ese trajinar empezaron a haber fondos de inversión que empezaron a notar que en Uruguay se producía software de alta calidad y que para determinado tipo de necesidades específicas de crecimiento de las empresas multinacionales, adquirir conocimiento en una empresa que estuviera radicada en el sur también sumaba. Y se han dado mucho tipo de adquisiciones. Ha pasado cosas extrañas como que una empresa compró a una empresa que en realidad era de base del Reino Unido, y cuando hace su due diligence encuentra que su principal centro de desarrollo estaba en Uruguay.
¿qué es esto? Y cuando vinieron a Uruguay dijeron, bueno, pero hay más empresas que se puedan comprar. Y se fueron comprando con esa lógica que existe a nivel internacional de una vez adquiere propiedad intelectual, cuando compra una empresa, adquiere capital humano o adquiere un conjunto de habilidades que también me permiten a mí como empresa grande incrementar las acciones. Lo que sí es cierto que hoy está en ebullición y hay muchos due diligence en carpeta y que están hoy analizándose varias empresas, ¿no? Ya desde hace muchos años nosotros veníamos dentro de todo el sector tecnológico y principalmente en la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, en la CUTI, preparando a las empresas para que entendieran de que uno se tiene que preparar para ser o fusionado o adquirido o salir a la bolsa a buscar capital de riesgo. Bueno, y eso se fue dando y hoy hay un nivel de madurez empresarial muy, muy elevado al nivel de un país tecnológico, ¿no? O sea, cuando hoy hablamos de hub de tecnología estamos hablando de eso, y cuando hablamos de un posible Silicon Valley de Latinoamérica es real, existe, podremos llamarle, si quisiéramos, el Silicon Valley de Sudamérica. Allí, Leonardo, es interesante, ¿no? Porque por lo general cuando uno crea una empresa, ¿no? En este caso no sé si hay una diferenciación entre la mentalidad de las tecnológicas con otro tipo de empresas. Quizás uno crea una empresa no pensando en venderla, ¿no? En prepararse para que sea fusionada, para que sea adquirida por otra empresa, ¿no? Quizás uno piensa en su emprendimiento, por más chico o grande que sea, y como que no está pensando por lo menos en el mediano plazo que la puede vender, ¿no? Allí hay una diferencia en la mentalidad empresarial de la tecnológica con otro tipo de emprendimiento. Te diría que no hay tanta diferencia, lo que sí puede haber es como uno está muy acostumbrado, de hecho hasta existe el término digamos económico o comercial, llamémoslo, o hasta de impuestos, que es la llave del establecimiento comercial. Sí. Eso se llama hasta en el sector tecnológico, o sea, cuando yo vendo una empresa hay un impuesto que se aplica a ese tipo de transacción. En realidad aprendimos también de otros sectores y en el comercio y en el tema tecnológico lo que uno sabe es, dependiendo, normalmente lo que uno va es detrás de una idea. Claro. Creamos, nos pareció que este era el mundo, para allí fuimos, lo construimos y crecimos. Y en base a ese crecimiento, a veces alguien lo pensó ya desde el origen, en ese sentido, de decir, bueno, una posibilidad es la venta, sí. Capaz que antes era más difícil pensar que armé una empresa para que después la fuera vendida. Pero hoy ya es más común, con ese que te decía al principio del nivel de madurez, como que los nuevos empresarios, los nuevos emprendedores terminan pensando en eso, ¿no? Ahora, en estos días es tema también de agenda de gobierno y seguramente que lo viene siendo desde mucho tiempo atrás por parte de los empresarios, es cómo atraer ese capital para las startups, ¿no? En Uruguay hay acciones, se entiende que realmente activas, digo que se puede hacer más, o sea, ¿por dónde está ese kit de la cuestión? Mira, en realidad es parecido a lo que te decía de las fusiones y adquisiciones desde el punto de vista de las empresas, también fue pasando con la capital de riesgo, o sea, en la jerga internacional Venture Capital, también está el Private Equity, o sea, están los distintos niveles de inversión que se han ido sucediendo acá en el Uruguay, que antes no existían, y cada vez más empiezan a haber más, de hecho hasta hay una, no sé si llamarle cámara o asociación de inversores de capital de riesgo en el Uruguay, y hay unos 20 o 30, o sea, hoy hay gente establecida pensando en hacer negocios regionales, internacionales y globales, o sea, no están pensando solo en hacer una empresa para que crezca en el Uruguay o en el barrio, llamémosle. Lo que sí es claro que existe eso y existen las intenciones de que vengan distintos formatos de inversores. Está el inversor ángel, el inversor de capital de riesgo inicial, el que hace el crecimiento, está el del crowdfunding, o sea, hay muchos términos. De hecho, crowdfunding está dentro de la ley de emprendedurismo que se aprobó en la legislatura pasada, y de hecho en el reciente viaje que hizo el ministro Paganini firmó un acuerdo con una inversora de capital de riesgo de crowdfunding especializada en ese tema en Israel, para que se establezca en el Uruguay. Entonces eso cada vez más lo vamos a ir escuchando hablar, y vamos a escuchar hablar en la prensa, y vamos a escuchar mucho más todavía
de lo que veníamos escuchando antes. Así que interesante, ¿no? Y a propósito, o sea, no puedo dejar de preguntar, ¿es posible nuevos unicornios uruguayos con las empresas vigentes? En realidad sí. Hay casos, muchas empresas ya se están creando pensando en nuevas tecnologías que capaz que uno las ve por ahora muy incipientes, pero se sabe que van a tener una proyección muy grande. O sea, hay empresas de computación cuántica, hay empresas que se están metiendo muy fuerte, ya lo había en la inteligencia artificial anterior, hoy está en la inteligencia artificial generativa, están metiéndose en todo lo que es la parte de blockchain, NFT o cripto, o sea, y capaz que mañana nos enteramos de alguien, como pasó con Nearport, que haya otro que sea más parecido a que venga del mundo de la economía tradicional, potenciado con la economía digital, digamos, ¿no? Entonces, esa digitalización, esa combinación puede surgir, capaz que mañana surge un unicornio en el tema del agro, o sea, eso, o en biotecnología, apoyada sobre las tecnologías de la información. O sea, eso está abierto. Creo que lo que está cambiando el sector tecnológico es la forma de pensar. Nosotros cuando enseñábamos estas cosas en la universidad y decíamos cuáles son los formatos de internacionalización, uno siempre decía, hay un concepto que es el crecimiento secuencial, que es decir, empiezo por un país, voy creciendo en la región y voy, estableciendo una estrategia de crecimiento, país o 2 países por año, 3, lo que sea, pero muy, en forma sistemática y secuencial. En cambio estaba el otro modelo que era el Born Global, que se le dice que es nacer para ser globales y pensar en global. A veces creemos que pensamos en global y no lo estamos pensando en global. Entonces, cuando uno piensa en global, piensa que el mercado es el mundo, la competencia es el mundo, y ya pensar de esa manera es totalmente distinto. Entonces ya hoy hay emprendimientos y empresarios, emprendedores que están viendo justamente ese formato, es decir, yo no importa dónde nazca, pero yo ya nazco pensando en que voy a ser una empresa global. Entonces, ese tipo de cabeza va a hacer de que el tema de los nuevos unicornios existan. También existen en la jerga los pony. A ver. Deberían haber más ponis. Son empresas valuadas en más de 100 millones o que se puedan vender después en 100 millones. O sea, no necesariamente hay que ser unicornios, debería haber más el escalón anterior, que también es muy importante para el desarrollo y el crecimiento del sector. ¿Por qué se hace referencia a ese tipo de animales, ¿no? En este caso caballo, unicornio. Viene en el tema internacional. El unicornio es porque es algo, digamos, se entiende algo más extraordinario. Mitológico. Mitológico, extraordinario, que como que es llamativo, digamos. Bien, no, era una curiosidad que tenía para hacerle a Leonardo Loureiro, que es CEO de Quanam en Estados Unidos. ¿Viaja mucho? Sí. Sí, he llegado a estar casi la mitad del tiempo en el extranjero y la otra mitad acá en el Uruguay. Digamos que de las cosas beneficiosas que nos trajo la pandemia fue que en eso que todo el mundo hemos hablado del tema del teletrabajo, también bajó barreras al contacto más en el área de la venta o en la parte más del negocio, en donde varios clientes a nivel internacional dejaron de exigir esa cuestión de estar uno al lado del otro para poder. Lo que no digo es que el relacionamiento ayuda, acelera y el conocimiento personal mejora, pero capaz que a veces ese contacto que antes era para hacer una reunión empresarial se puede hacer de otra manera. Bien. Pero desde que, digamos, se empezó a viajar después de la pandemia, te diría de que yo viajo mucho a Estados Unidos, el 95% de mis reuniones son desayuno en un café, almuerzo en un restaurante, otro café en el medio, y el otro 5% a veces alguien me recibe en su oficina, pero la mayoría son cafés o restaurantes cercanos a donde está mi cliente. Bien, buenísimo saber de esta experiencia de primera mano. Vamos a seguir el diálogo con Leonardo Loureiro en el próximo bloque de Empresarios de Acá y enseguida regresamos. Impulsa tu negocio con tecnología de vanguardia. Arcanix crea soluciones innovadoras a medida para potenciar tu negocio. Nuestro equipo te asesorará y apoyará técnicamente durante el desarrollo. Solicita presupuesto sin cargo. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría.
Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. ¿Sabes que ya no te vas a pasar más de parada? Ahora, las nuevas unidades eléctricas de CUTSA cuentan con un sistema sonoro que anuncia las próximas paradas. CUTSA, siempre iremos contigo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de Empresarios de Acá, como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y estamos en diálogo con Leonardo Loureiro, que es CEO de Quanam en USA, y estábamos hablando de lo que hace la tecnología, ¿no? Hoy como un sector muy dinámico, muy aportante a lo que es la economía de Uruguay, y así como entiende que viene permeando la tecnología o esa mentalidad empresarial de la que un poco hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Va permeando otros rubros empresariales que quizás les cuesta más pensar para el mundo, innovar, pensar en crear una empresa para después que sea adquirida, quizás en un plazo no tan pensado como el que uno espera. En realidad sí está permeando porque lo que se está viendo es que hay muchos sectores de actividad económica que han empezado con ese concepto de la digitalización, el incorporar la innovación. Hay un tema que a veces hay que ver los números para darse cuenta de que, por ejemplo, en la ANI, la mayor cantidad de proyectos a veces son los tecnológicos, pero el que está, digamos, casi empatado con el sector tecnológico es el sector del agro. El sector del agro es un sector muy dinámico, muy innovador, muy de inversión, o sea, es un sector realmente que se ha puesto en la vanguardia de ese tipo de cosas. ¿Le ha sumado digitalización? Y sí, es el primer sector que, por ejemplo, digitalizó todo su ecosistema. Claro. Digitalizó a la vaca, al ponerle un chip, ¿no? Entonces, pero al ponerle un chip a la vaca, lo que hizo fue digitalizar los transportistas, digitalizar las ferias ganaderas, digitalizar una montaña de cosas que antes no estaban digitalizadas. Los remates, las guías de transporte. O sea, hay una cantidad de información que hoy está siendo, digamos, digitalizada en un sector como ese, que hoy, además, yo hace unos 2 años, justo recorriendo Twitter, veía una chica que en realidad estaba en Australia, pero era una muchacha joven de 20 y pocos años, subida arriba de un tractor que parecía una nave espacial a la NASA. O sea, yo siempre digo, si uno ve el último tractor de una de las marcas más famosas de tractores y lo mira hoy con todo, realidad aumentada, realidad virtual, todo el tipo de sensores, imágenes satelitales en tiempo real, imágenes emitidas en tiempo real de un drone al tractor, es casi más sofisticado que la nave que mandó Elon Musk al espacio. O sea, el nivel de hoy de digitalización que hay en varios sectores de actividad económica es muy grande. O sea, sin ir más lejos, las últimas cifras económicas del total de la economía han mostrado un incremento de la productividad, pero una estabilización en la cantidad de personas en el trabajo. ¿Qué significa eso? Mejora tecnológica. O sea, muchas empresas han empezado la tecnología. Lo otro es que ha pasado es que han habido sectores como el comercio, el retail, que la pandemia lo aceleró, es verdad, pero en realidad la curva de pagos electrónicos, de los cheques digitales, o sea, una cantidad de instrumentos hoy financieros digitales que existen, se aceleraron. Hoy es mucho más común utilizar, es mucho más común comprar en un medio electrónico, y eso ha ido permeando. Entonces eso va a pasar que cada vez más, hoy nos encontramos ya hay ejemplos de supermercados al estilo Amazon Go, ¿no? O sea, que uno va, elige los productos, pasa por una caja y paga, o sea, no tiene que escanear el producto. Claro. Entonces, esa innovación se está dando, se está incorporando esa digitalización, todavía falta mucho, ¿no? O sea, hay que hacer más, y eso es lo importante, y bueno, y eso es uno de los motivos por los que nos juntamos todas las cámaras empresariales en una iniciativa de la CUTI y lanzamos Uruguay por el conocimiento el año pasado.
Sí. Eso ha tenido mucha repercusión y ya le voy a preguntar por eso a propósito, pero hablaba de los pagos electrónicos, ¿no? Por parte de las empresas vinculadas al retail, a las entidades financieras. En eso hay un mercado de las empresas tecnológicas que ofrecen esos servicios. ¿Usted cómo lo está viendo? A ver, para nosotros, lo que te decía, lo vemos muy bien porque ha ido creciendo. No me acuerdo si fue en el 2021, pero fue por ahí 2021, en donde hubo datos del Banco Central del Uruguay, en donde se produjo el mayor pasó el pago tradicional del uso del billete y todo eso, pasó a ser mucho más lo digital que los métodos tradicionales. En el método tradicional estaba el cheque papel y el cash, ¿no? Y pasaron a ser mayoritariamente todos pagos electrónicos, ¿no? Entonces, la digitalización de todo ese tipo de instrumentos cada vez más se está viendo, se está cada vez viendo más aplicaciones con pago QR, se está viendo ya mucho tipo de activos digitales de esa manera. Yo creo que hay un potencial muy grande y cada vez más está creciendo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entiende que hoy hay rubros de servicios que tienen muchas posibilidades de crecer aún más en las IT o ya están, digamos, asentadas en Uruguay, digo, no me imagino cuáles, pero de repente que no están presentes hoy tanto en la agenda. Te lo diría de que hay oportunidad muy grande, y te digo uno muy fácil, todo lo que es la parte de turismo tiene un espacio de crecimiento digital muy grande, que hoy varios actores lo están analizando para potenciarlo cada vez más. Ese, por ejemplo, es un caso de servicios, hay más. La banca cada vez más se está digitalizando, va a llegar todavía tiene campo para recorrer, para ir ampliando. Entonces hay varios sectores de servicio que van a ir creciendo. Los propios servicios, los servicios digitales. Uh-huh. Voy a contarte una anécdota que espero que no se me asusten los... Por suerte, cuando antes hablaba de blockchain y hablaba de los escribanos, decía que el blockchain podía llegar a ser algo como que, digamos, le complicara el futuro a los escribanos. Pero tuve que hacer una certificación notarial para un proyecto en Estados Unidos y lo hice digital. Uh-huh. O sea, con un notario americano, certificado del otro lado, con una cantidad con tecnología muy sencilla que es sacar una foto al pasaporte, con inteligencia artificial extraen la foto, uno pone la cámara de vuelta a la foto, verifica que soy yo el dueño del pasaporte, me hace otras preguntas más y ahí ya quedo certificado como, por lo menos primero me dice que soy Leonardo Loureiro y después el notario hace un zoom, me pide el pasaporte, otro conjunto de información y ahí certifica mi firma, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es en el área de servicios. Estamos un poquito rezagados ahí, ¿no? Y en algunos casos sí, en otros no, pero en algunos casos hay espacio para crecer. Uh-huh. Allí, Leonardo, no menor, me mencionaba la propuesta que habían hecho desde la Confederación de Cámaras Empresariales el año pasado. Estuvo justamente Juan Martínez, el former president, como le dicen los americanos, en vez de decir expresidente. Se le llama past president. Past president es correcto, former sería en americano. Ahí va. Y en realidad él comentaba algunas de las iniciativas que habían presentado allí y ya puesta en marcha, ¿no? Lo que es la reforma de la educación. Entiende que se han tomado algunos de esos aspectos en lo que se cambió y ya la puesta en práctica de lo que promovían los empresarios o lo que estaban pidiendo. A nosotros, como empresario, primero justo fui yo uno de los que tuvo que ir a las conversaciones que la ANEP convocó a las distintas fuerzas sociales. Ajá. Fui en representación de la Cámara, de la Confederación de Cámaras Empresariales. De las cosas que comentábamos en esas reuniones es, reforma hay que hacer, no hay duda, hay que hacer. Es la mejor, el tiempo lo dirá, pero hay que confiar en los especialistas que estuvieron detrás de ella. La Confederación fue uno de los que más estuvo detrás de EDUI 21, o sea que había una cantidad de planteos hechos en EDUI 21, que después fueron muchos de ellos reflejados en la reforma actual de la educación. Si me preguntás como empresario, te voy a decir algunas cosas, si me preguntás como empresario tecnológico, otras. Ver
que uno está por habilidades, que está el pensamiento crítico, el pensamiento computacional, el pensamiento creativo, habilidades sociales. O sea, está pensado realmente para cambiar. Hoy, si uno analiza este estudio bastante sofisticado del World Economic Forum, ve que esas habilidades que están puestas en el plan nuevo son las habilidades que se requieren para los trabajos del futuro. Bien. Al mismo tiempo que la Confederación planteaba una cantidad de cosas, también el Parlamento tomaba una iniciativa muy interesante, hacer la Comisión de Futuros, pensar en el futuro, porque también va a haber impactos legislativos en algunas cosas que hay que tomar decisiones. Entonces, la reforma educativa para mí es necesaria. El tiempo dirá cuál es la mejor reforma, pero había que reformar. Y después, lo que sí vemos nosotros es que el tiempo que uno va a tener los resultados son muy optimistas dentro de 5 o 6 años, reales va a ser dentro de 10 años. Ahora, el país no puede esperar y va a perder una cantidad de oportunidades en estos 10 años. Entonces, por eso fue que, como te decía, lanzamos Uruguay por el Conocimiento. Ahí fue una iniciativa más de la CUTI, a la cual la Confederación se adhirió y otras cámaras empresariales se adhirieron de forma directa. Y en lo que estamos trabajando es justamente en 3 pilares. Uno es difusión, de entender la importancia de la era del conocimiento, mucho basado obviamente en habilidades digitales, entender de que hay que hackear la educación, y ahí el término hackeo a veces lo tenemos asociado muy en forma negativa al concepto de hackers que nos roban la plata, pero esto no, el hackeo se le llama aquello cuando logro transformar algo de forma muy rápida. Bueno, nosotros creemos que hay posibilidades de hacer cosas que aceleren esos procesos y que queden como cápsulas e iniciativas que después la educación formal las vaya tomando. Un pequeño ejemplo, así para que la gente entienda. Y bueno, hoy te puedo contar de que estamos trabajando con el gobierno, liderado por el presidente mismo, el presidente de la República, y 3 ministerios, en traer determinado tipo de tecnología basada en realidad virtual, en realidad aumentada, perdón, virtual es cuando es todo virtual, aumentada es cuando lo veo a través del celular o de un lente, para hacer cosas específicas en temas educativos, ¿no? Entonces, y bueno, buscar ese tipo de cosas como en distintos tipos de colegios o liceos o UTUS distribuidos en todo el país. Ahora, para eso también es importante ser acompañado, ¿no?, por profesionales capacitados que se vinculen con la educación, digamos, tradicional, de la educación formal, y que también pueden incorporar tecnología. ¿Allí cómo ve ese relacionamiento? Yo creo que el plan Ceibal, primero por suerte vino para quedarse, sí. Y eso ha ido incorporando una cantidad de prácticas e iniciativas, tanto de las administraciones pasadas como de la actual. Realmente es una política de Estado hoy, o sea, lo vemos con mucho optimismo de que van a haber cambios sustanciales. Y después está, Tatiana, la realidad misma. O sea, si yo hablo con mis hijos y le digo, che, mirá este material para hacer un curso de programación en JavaScript. Me dice, no, pero mirá, el libro está bueno ahora, pero mirá que hay un pibe que sube en TikTok y en YouTube unos videos tipo tutoriales que están espectaculares, los seguís, aprendés. Entonces, empiezan a haber formas diferentes de aprendizaje. Lo que tenemos que asegurar nosotros como sociedad es que no se produzcan rezagos. O sea, hay un conjunto y un porcentaje muy pequeño de personas, que eso está estudiado, el Ceibal tiene unos estudios muy interesantes de eso, en donde se muestra de que por iniciativa propia hay algunos pocos que siguen. Ahora, por iniciativa capaz que de mentores, de personas que a veces no necesariamente tenés que ser el especialista de la temática, pero si hay muy buenos contenidos digitales, si vos sos un buen docente, una buena persona que transmite el conocimiento, eso va a tener un impacto mucho más grande. Qué interesante allí, no menor, uno de los focos obviamente es la educación, en preocupación de los empresarios y principalmente de los tecnológicos, ¿no?, que es un sector que tiene desempleo cero y que está atrayendo profesionales de otros países para poder nutrirse, ¿no? Eso lo hemos visto en varios programas aquí de empresarios de acá y con colegas suyos, seguramente está de acuerdo en esto que está sucediendo, ¿no? Pero allí, vender más desde Uruguay, ¿no?, a través de las empresas tecnológicas, vender nuestros servicios,
¿Es posible y eso cómo entiende que se podría mejorar, ¿no? No sé cómo lo ve hoy planteado el mercado como está. Mira, nosotros desde hace unos 3 o 4 años se establecieron en varias directivas de la CUTI y hoy hay continuidad en esa temática específica. Hay que hacer foco, a nosotros nos gustaba hacer mucho, pero a veces el tiempo, usando términos propios nuestros, el ancho de banda no da, entonces hay que hacer foco. En alguna cosa que hicimos foco y que sigue estando como prioritario es el concepto de la internacionalización. O sea, el tema del mercado internacional es importante. No, sin ir más lejos, la CUTI acompañó al ministro Paganini en esta misión pasada a Israel. Y el año pasado fuimos varios de nosotros a Estados Unidos con el ministro también, y hemos ido a China con la administración anterior, y fuimos a distintos países donde vamos promoviendo al sector tecnológico. Lo que sí es claro y que ha crecido por suerte, las últimas cifras indican que obviamente pasamos los $1.000 millones, hubo un quiebre interesante en el 2020 que fue el primer año en donde hubo más exportación que ventas en el mercado local, eso es una señal. Se puede vender del sector, y no hay duda, o sea, hay que crecer, dependemos mucho de la cantidad de talento disponible en el país, porque hoy lo que está pasando es que estamos contratando mucha gente en otros países. Claro. Estamos pagando salarios en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Cuba, en Costa Rica, y esos trabajadores que trabajan para empresas uruguayas están pagando sus impuestos, consumiendo en el país donde nosotros estamos haciendo. Pero si esa gente estuviera acá o uruguayos que se formaron trabajaran en el Uruguay, habría mucho más oportunidades para todos. Obviamente en un trabajo muy bien remunerado y de alta calidad. Lo que sí es cierto es que, aún siendo conocidos, nos falta que nos conozcan más. Claro. Y que nos tengan más confianza. Entonces hay que seguir haciendo esfuerzos muy grandes en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, pero no hay que dejar de lado otros mercados en donde podemos crecer y no hay que dejar de ver Asia, principalmente China, Japón. En Japón tenemos buena presencia con algunas empresas, pero no hay duda que hay que insistir con todo lo que es la parte de la inserción internacional. Entonces, nosotros como política interna de la Cámara, por ejemplo, y todos los empresarios venimos trabajando en eso, tenemos una activa coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2009. Nosotros trabajamos con varios embajadores o cónsules o futuros cónsules o embajadores a través del Instituto Artigas, enseñando qué pasa. Cualquiera de nosotros, yo veo atrás tuyo vinos, sí. Si nos dicen de vino, yo no tomo alcohol, pero sin embargo puedo vender ese vino de familia Deicas, ¿no? Entonces, puedo explicar la importancia de un buen vino. ¿Puedo vender el fútbol? Puedo vender el fútbol. ¿Puedo vender la carne? Puedo vender la carne. Ahora, otro uruguayo como un cónsul, un embajador, ¿puede vender la tecnología? ¿Puede explicarle a alguien por qué somos tan buenos y es bueno trabajar con nosotros? No. Hoy sí. Hace 10 años, 12 años, no. Entonces, se hicieron una cantidad de actividades. Muchas de esas actividades ahora surgen por los propios embajadores que nos dicen, mirá, nos están consultando esto, che, ¿por qué no vienen para acá a hacer una presentación de Uruguay Tecnológico? Entonces se está trabajando. Obviamente requiere esfuerzo, conocimiento, inversión propia y del país, que hay que hacer esa inversión en hacer ese tipo de cosas. En el gobierno anterior se tomó una decisión que obviamente hoy también está aceptada, para nosotros es política de Estado, se creó la primera, llamémosles consulado tecnológico, ¿no? Que es el de San Francisco. Sí. Y hay un cónsul que está concentrado fundamentalmente en el tema de la tecnología. Sí. Entonces, mañana capaz que lo cambian a Ignacio, el cónsul actual, sí, le va a tocar otro destino, pero él ya está formado en todo el mundo tecnológico y sabe lo que el Uruguay puede brindar. Mañana habrá otro, ese otro, y va a ir creciendo el conocimiento entre todos los cónsules. Y tenemos varios embajadores que han hecho el embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, es un excelente representante del Uruguay, pero además conocedor del sector tecnológico y que ha apoyado mucho al sector tecnológico. El nuevo embajador de Uruguay en Estados Unidos, Andrés Durán, ha hecho una excelente labor en el mundo de la tecnología. Entonces,
Del lado del sector público hay que hacer actividad y hay que seguir reforzándolas, y del lado de las empresas vamos a seguir trabajando en generar los espacios para poder crecer cada vez más en el extranjero. Allí no menor preguntarle, ¿no? Porque también la industria tecnológica está, digamos, visiblemente también en varias áreas conectada con lo que es... quizás ahora está más en la prensa y más conocido por todos, lo que es el medio ambiente, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de lo que de la cantidad de recursos, por ejemplo, agua que se necesita para enfriar ciertos equipos, ¿no? Principalmente de centros de datos, si no me equivoco, es el nombre que reciben, ¿no? Allí, ¿cómo están viendo, ¿no? Esto teniendo en cuenta desde el punto de vista de Uruguay, un gran país con recurso hídrico, que debemos de cuidar, bueno, no menor, teniendo una sequía aquí vigente, y que, bueno, de alguna forma también se necesita ese recurso, ¿no? para empresas grandes que puedan realizar ese tipo de inversiones. Un poco desde la Cámara, ¿cómo lo ven para hacer una balanza equitativa, ¿no? Entre lo que es el cuidado de ese recurso y lo que requieren esas empresas? Podría contestarte con una evasiva y decir, el problema de un data center es mucho menor que el problema que puede tener una fábrica de celulosa, y hoy tenemos 3. ¿No? Lo que hubo un Ministerio de Medio Ambiente que trabajó activamente en el control y todas las pautas que debe tener una fábrica de ese estilo, así como todas las otras fábricas. Esto es lo mismo, o sea, no deja de ser, no es una fábrica, es un centro de procesamiento de datos que requiere de un conjunto de enfriamiento. El data center de Antel tiene una tecnología de enfriamiento que no usa grandes cantidades de agua, o sea, existen muchas tecnologías nuevas que permiten el enfriamiento y hoy están a disposición. Entonces, creo que no es tanto la problemática, pero no quiero dejar pasar la pregunta porque sí es importante para nosotros. Muchas de nuestras empresas son lo que se denominan hoy de triple impacto. Trabajamos mucho en tema del impacto social, medioambiental y económico, y una de las cosas que nos preocupaba, y bueno, hoy hay una ley BIC en el Uruguay, o sea, muchos de nosotros estamos certificados y participamos del Consejo Empresarial B, pero una de las cosas que nosotros queremos trabajar activamente es en el concepto de la sustentabilidad. Tanto es así que la nueva directiva, liderada por el actual presidente Carlos Acle, definieron una vicepresidencia en donde trabajamos con temas de sustentabilidad. Hemos participado en eventos, estamos trabajando con, por ejemplo, queremos ver qué acciones podemos llevar en conjunto con la Unión de Exportadores, que también tiene una iniciativa muy interesante, la Unión de Exportadores, para el tema de exportación verde. O sea que preocupados estamos. Una de las cosas que más nos preocupa, gente, digamos, muy reconocida de la industria, como por ejemplo Juan Grompone, siempre estuvo muy preocupado del tema de los desechos tecnológicos. A mí me preocupa más, no tanto me preocupa un data center del tema de enfriamiento, porque hay muchas tecnologías aplicables, me preocupa mucho más el tema de los desechos tecnológicos, y hemos hecho un conjunto de actividades muy interesantes que no es un tema menor que no hay que dejar de ver. ¿Y cómo está Uruguay? ¿Nos pega a nosotros en el tema del software? No tanto, pero sí pega mucho dispositivo celular, muchas computadoras, cables, mouses, o sea, hay muchas cosas de desechos tecnológicos que hay que como país empezar a analizar y tener bastante. Pero por ejemplo hoy tenemos 2 empresas muy grandes de un sector del reciclaje que reciclan residuos electrónicos y realmente hacen un trabajo excelente que era necesario para el país. Pero ahí, ¿cómo está igual en ese sentido? No tengo no tengo una métrica, era un tema que no... Es un tema que preocupa. Es un tema que preocupa y era un tema que teníamos que tenerlo sobre la mesa. Bien. Por suerte está sobre la mesa y varios hemos trabajado activamente para hacer acciones para mitigar ese tema, ¿no? Porque no es un tema a resolver, es un tema que hay que mitigar como cualquier cosa de producción industrial. Bien, no, yo se lo preguntaba, bueno, obviamente por lo que es el data center de Google, que estuvo en prensa, pero que es una realidad también la preocupación, y bueno, quizás allí era interesante saber un poco cómo lo veían también desde el punto de vista de como empresario del sector y desde también las gremiales que integran. Bueno, Leonardo Loureiro, ¿cuántos años en Conam ya?
No te pocos, tengo 11 años, cumplo este año. 11 años, pero ya con una trayectoria de más de 35 en el sector. Yo me recibí en el 96 como ingeniero, pero trabajo desde el año 92. En el 92 como docente. Hoy tengo que decir, 31 años de docencia. Bueno, no lo quería repetir el dato por las dudas, pero es la edad. Es la experiencia, es la experiencia. Bueno, Leonardo Loureiro, que es CEO para Estados Unidos de Guanam, y tiene un montón de cargos más. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Gracias a ti por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo el sector inmobiliario, puntualmente para lo que es compra, venta y alquileres en nuestro país, está dinámico. En la zona suburbana, quizás tomando en cuenta Montevideo y otros departamentos también con mayor afluencia de público, como lo es la zona costera de Canelones, hay muchísima avidez por inversores, no solo uruguayos, sino también de la región. Allí hay argentinos, peruanos, brasileños y de otras nacionalidades de empresarios que apuestan a invertir por Uruguay. También vimos cómo el sector tecnológico hoy ya es o ya puede mencionarse como un Silicon Valley de aquí, de Latinoamérica. Hay muchos desafíos allí pendientes, como lo que es, tener y ayornar a profesionales en la tecnología para poder contratar mano de obra local. También hay otros desafíos, como lo es la basura electrónica, que es de importancia para los empresarios empezar a desarrollar aún más políticas en ese sentido. Entre otros temas, los desarrollamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá. Los esperamos el próximo viernes. Presentó Claro,